Señor hoy nos invita a que no tengamos miedo, aunque se levanten tempestades. El Señor nos muestra que Él está con nosotros y los apóstoles no conocían quién era Él. Pero sin embargo el Señor les dice, hombres de poca fe. Por tanto, nos invita a que, sabiendo que el Señor está con nosotros, también respondamos a ese conocimiento o a esa fe que se nos ha sido dado. Y eso implica no temer, sino al revés, confiar en el Señor. Pero partiendo de la primera lectura, escuchamos que el Señor a través del profeta Amós le decía al pueblo varias cosas, pero que podríamos ver que la respuesta era no. ¿Acaso dos caminan juntos sin haberse puesto de acuerdo? No. ¿Acaso ruge el león en la foresta si no tiene una presa? No. Y así continúa diciendo y termina con la última pregunta. ¿Sucede una desgracia en una ciudad sin que el Señor la haya causado? No. Entonces nos muestra el Señor que todo, aunque sea el mal, no es que Él lo haya producido, el mal moral, pero sí que Él lo conoce y lo tiene presente, ¿no? Y también continuará diciendo el Señor, ciertamente nada hace el Señor Dios sin haber revelado su designio a sus servidores los profetas. Entonces, conociendo el Señor la situación del pueblo, a la vez Dios le habla al pueblo, pero le terminará diciendo el profeta que no os habéis convertido. Entonces, si el Señor les habla, ¿por qué el pueblo no escucha? ¿Sí? Bien, el Señor tiene presente la desgracia del pueblo, pero lo lógico es que si es Dios el que está hablando, entonces el pueblo escuche. Lo que nos muestra que el Señor, aunque siga hablando, está en nuestra libertad el acoger la palabra del Señor. Que yo puedo decirle que sí al Señor o puedo decirle que no. El hombre es un ser libre, pero podemos acoger o no, o rechazar esa palabra del Señor. Y continuando con el Evangelio, el Señor parece que les reprocha la falta del Señor, la falta de fe a los apóstoles, pero parecería que como no lo conocen no tendrían por qué tener esa fe, porque el mismo Señor se pregunta, bueno, ¿y este quién es para poder calmar los vientos y el mar? Pero sin embargo les muestra que esa falta de fe es porque aun viendo al Señor hacer los milagros, aun escuchando lo que Él le decía, no le terminaban por creer. No terminaban por creer lo que el Señor estaba diciendo. Entonces, por un lado el Señor calma los vientos, que eso es un signo de la potestad que tiene Dios para con la creación. Por tanto, ya les está mostrando ahí que es Dios. Pero a la vez calma el corazón de los hombres, de los que están allí presentes. Con ese milagro, ¿sí? Con ese milagro. Pero sin embargo, calmará ese miedo que ellos tienen de perder la vida. ¿Y cómo lo hace? Con su presencia. Porque al hacer el milagro les va a mostrar que Él es Dios. Por tanto, si Él está con ellos, ellos no tienen nada que temer. De allí que el Señor nos muestra y nos invita a que si nosotros estamos con el Señor, porque Él siempre está con nosotros, como le decía en la primera lectura, siempre el Señor está con nosotros. Él conoce los males, las tribulaciones, dificultades por las que vamos pasando. Siempre el Señor está con nosotros. Pero si nosotros estamos con Él, es decir, si hemos abierto el corazón al Señor y le hemos dado campo al Señor a que habite con nosotros, entonces no hay nada que temer. Y el Señor está presente con nosotros en la Eucaristía. Y nosotros, no solamente que andamos con el Señor como lo hacían los apóstoles, es que nosotros lo recibimos, es que comulgamos su cuerpo y su sangre, es que le recibimos a Él y en el momento que le estamos recibiendo, Él nos recibe a nosotros. Entonces, en verdad que es una relación de amor y una unidad con el Señor que hasta el momento que escuchamos hoy en el Evangelio, los apóstoles no tenían esa relación con el Señor. Ya después la tendrán cuando podrán celebrar la Eucaristía y después que el Señor resucite. Pero nosotros tenemos una relación para con el Señor de la que nos basta su sola presencia para no tener miedo. Y ese miedo que nosotros mostramos o tenemos de perder la vida, ¿sí? Porque en el fondo es perder la vida, muestra
de que no le tenemos un amor al Señor. O mejor, podemos ver que cuando yo realmente estoy con el Señor, hay muchos gestos de mi parte que muestran ese amor con el Señor y que no tengo miedo. Porque la fe implica una manera de vivir. ¿Sí? Como los apóstoles irán a anunciar una manera de vivir, el modo nuevo de vivir, pues implica una acogida de la palabra de Dios. Implica ya no estar pensando en uno mismo, ¿sí? Implica ahora estar pensando en el bien del otro. Aunque yo sea pobre, aunque yo deje de tener bienes, pues implica dar mis bienes para que la otra persona tenga vida. Ya le pasaba a algunas comunidades cristianas, ¿no? A los filipenses, que han dado todo y más de lo que tenían, se lo han dado a la comunidad de Jerusalén, porque Jerusalén estaba pasando pobreza. Pues no tenemos que tener miedo, al revés, esa fe para con el Señor implica que constantemente estoy dispuesto a dar una total disponibilidad a cumplir los mandatos del Señor, sabiendo que el Señor me está llevando por caminos de la propia salvación y también salvación de los demás. Pero no solamente es saber que el Señor está conmigo, sino al revés, es responder en cada momento, porque eso es la fe, es una respuesta. No es saber que Dios existe, que Dios está conmigo, es una respuesta. Y por eso el Señor nos invita en cada momento a que en los momentos de tribulación busquemos al Señor. Nosotros tenemos la facilidad de que ante la tentación o ante la dificultad, al primero que dejamos solo es al Señor. Al último que recurrimos es al Señor. Pues no, al primero que debemos recurrir es al Señor. Al último hasta el último momento debemos recurrir al Señor. Pues que el Señor nos conceda esa gracia de estar constantemente diciéndole que sí al Señor. No buscando salvar la vida, sino dar la vida en cada momento y de la manera que el Señor nos pone, ser verdaderos servidores de Dios como corderos, servidores de los hombres como corderos, que es a lo que el Señor nos llama. Pues Señor Jesús, ahora que te vamos a recibir en la Eucaristía, te pedimos que disponga nuestro corazón. Y Madre Santa, a ti te pedimos que nos concedas esa total disponibilidad para servirle a Dios y a los hombres como corderos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.